Shalom a todos los que escuchen este audio con comentarios del Zohar Parashá doble nuevamente. Bejar Bejucotai. Con estos dos capítulos de la Torá, estamos terminando el libro de Levítico, que es el tercer libro de los 5 libros de la Torá, y empezamos la semana entrante con los 2 últimos libros de la Torá. Cuando hablamos de la Parashá Bejar, estamos hablando que es la sección más corta de la Torá. Exactamente es 57 versículos más corta. Es una parashá muy cortica. La palabra hebrea para, digamos, designar al dinero, también su valor numérico es 57. Esta parashá conecta mucho con el dinero. Una persona que quiera mejorar sus finanzas, que quiera atraer un poco más de prosperidad a su vida, la mejor porción para entender el funcionamiento del dinero en el mundo es esta porción, porque tiene el mismo valor del dinero y los mismos versículos, 57. Entonces, por eso decimos que literalmente esta porción conecta con el sustento. Y de todas las porciones de la Torá, esta es la única que menciona dónde estaba Moshe cuando hablaba con Hashem. Dice, o sea, de hecho el nombre de la parasha se llama Bejar, significa literalmente en la montaña. ¿En cuál montaña? En Har Sinaí. En total, Hashem duró hablando con Moshe desde que se contactaron por primera vez en la zarza ardiente hasta el último día. Duraron más o menos hablando 65 años. Pero acá Hashem llama a Moshe para verse cara a cara y entregarle la Torá. Acá está el momento cúspide de Moshe y el momento cúspide de la humanidad. Como que todo depende de esto, de lo que se va a hacer en esta parasha. Y no hay, digamos, otro cuerpo de leyes en el mundo con el poder de síntesis que tiene la Torá para hacer desarrollar a un ser humano. El solo tema, por ejemplo, de los sacrificios, impulsó a las personas a tener conciencia de que si tenían que entregar una cabeza de un animal en ofrenda, llámese una vaca, un toro, una cabra, un cordero, una gallina, lo que fuera, una paloma, si yo tengo que entregar uno de estos animalitos, por lógica, ¿qué me está diciendo el sistema? Que tengo que tener o procurar tener muchos más animales. No se podía una persona permitirse tener solo una cabra, porque una persona con una cabra, que es la que le da la leche y el queso, y va y la tiene que entregar en holocausto, ¿con qué se queda? Se queda con nada. La lógica interpretativa de la Torah en esta porción es que si yo tengo que hacer un sacrificio, tengo que tener mucho más de dónde echar mano después. Y aquí es donde empieza el mal en las personas. El inicio del mal en la vida de una persona empieza aquí, porque muchas personas, y en eso hasta yo mismo me incluyo, todo lo que uno dice, no lo dice para los demás, lo dice también para uno mismo. Uno tiene que tener conciencia de que tiene que sanar su relación con el dinero, que la escasez parte de una mala relación con el dinero, una relación dañada, así como una persona puede tener dañada su vida emocional, su vida familiar, su relación con sus padres, también puede tener dañada su relación con el dinero. Entonces esas personas que, por ejemplo, dicen, yo solo quiero tener lo necesario, yo para qué tantos lujos, yo para qué tantas cosas, a mí con que Diosito me mande lo necesario, ahí empieza el mal en las personas, porque entonces no solamente están pensando con una conciencia de escasez, sino con una conciencia de egoísmo, porque pensar en lo necesario es solamente pensar en mi propio sustento y en el de mi familia y poco y más nada. No estoy pensando en que Hashem mande dinero para que mi vecino esté bien, o para que mi comunidad esté bien, para que la economía de la ciudad o del país esté bien. Estoy pensando es que yo tenga lo que yo necesito y punto. Es una conciencia de carencia y es una conciencia egoísta. ¿Cuánta, ¿Cuánto dinero puede desear una persona en la vida? Eso va a depender de su nivel de alma.
va a depender de los proyectos que la persona tenga, de qué quiere hacer con el dinero, porque si el dinero es solamente para placer, si de hecho, hoy en día más que nunca en ningún otro momento de la historia, los seres humanos están prácticamente que abocados únicamente a la búsqueda del placer. Si yo solamente quiero el dinero para tener comodidad, es también una conciencia egoísta. Las personas que más dinero tienen son las personas que más problemas tienen porque tienen más responsabilidades. Y el hecho de pedir poco también quiere decir que quiero tener pocas responsabilidades. Eh, Continuemos. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe cara a cara en el monte Sinaí? Le dijo algo así, parafraseando: trabajarás la tierra durante 6 años y el séptimo año sabático va a ser. Si solo se toma la Torah de forma literal, esta ley es la más importante que Dios le dio a Moshe. Y digamos, sería la ley que solamente aplicaría para gente del campo, porque la gente del campo es la única que, entre comillas, trabaja la tierra. Pero continúa y dice, y cada 6 años sabáticos habrá un séptimo ciclo en donde será un año de júbilo, que en hebreo se le dice Yobel. Cuando se diga año Yobel, significa júbilo o año de jubileo. Y en el año de Yobel, la gente puede, digamos, liberarse de deudas y empezar de cero, reclamar sus posesiones perdidas, etcétera, etcétera. El año sabático y el año de jubileo conectan directamente con dos aspectos. Con la cuenta del Homer, o sea, la cuenta del Homer es una pequeña simulación a nivel energético del proceso de los años sabáticos y del Yobel, y la liberación de esclavos. Se perdonaban las deudas al año 50 y el pobre podía recuperar todo. ¿Qué venimos haciendo desde Pesaj? Se supone que quienes hicimos Pesaj quedamos en nivel cero, quedamos a paz y salvo. Ahora estamos en un proceso de 50 días, 49 de conteo, más la fiesta de Shavuot, que van a representar la liberación del pobre para volver a empezar. Quienes conecten bien con esta energía de estas semanas, los pocos días que quedan, y conecte bien con Shavuot, pueden empezar su vida desde ceros. Y es una muy buena señal si eso les llega a suceder. Por eso es normal que durante estos días del Homer pasen cosas difíciles, hayan dificultades con personas, hayan choques, sucedan cosas inusuales que no suceden en ninguna otra época del año, porque ahorita el cuerpo y el alma se están depurando de un montón de cosas. Por todo esto, de lo que trata esta porción es acerca de cómo una persona vibra en el ámbito del dinero. Suena muy materialista y esto puede molestarle a personas que creen que la espiritualidad es igual a pobreza o a indigencia, pero uno de los síntomas de la libertad de una persona es su relación con el dinero. La diferencia entre un hombre libre y un esclavo, ¿cuál es? Es que el esclavo no tiene propiedad y por ende tampoco tiene responsabilidad. Un esclavo, hay que decir las cosas como son. Un esclavo lo único que le importa es que le paguen su sueldo, su quincena y hace su trabajo y ya está. No pasa de ahí. Una persona libre, como tiene más en recursos, también tiene más en responsabilidades. Un ejemplo, esto pasa muchas veces en los vecindarios. Si un perro muerde a una persona, la culpa casi siempre, por no decir que siempre, es del dueño del perro, no del animal. Van a decir, pero usted por qué no le puso el bozal, usted por qué no controló a su animal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una persona que no se hace responsable de las cosas no es una persona libre. Un síntoma de una persona libre es que se hace responsable de su escenario de vida. No está culpando ni a su pareja, no está culpando ni a los políticos, no está culpando ni al sistema, ni al nuevo orden mundial, no está buscando afuera responsables de su situación. Y por lo mismo, por estar en la afinidad de forma de los esclavos, no tienen derecho a posesión. Es muy fácil caer en esa mentalidad eh, de, de que muchas personas le están gritando al sistema: no merezco posesión, no merezco posesión. Por eso es que muchas veces esto explica que el sistema permita que, por ejemplo, y eso se ve todos los días,
alguien compra un vehículo o compra un celular y no lo alcanza a sacar del sitio donde lo compró y ya se lo quitaron. Ya llegó un atracador y le quitó el celular o le quitó el carro o lo que sea. Es por esto, porque el sistema detecta que esa persona no debe tener posesión. Entonces hay que ver no tanto el hecho del robo, sino esa persona espiritualmente, qué tipo de afinidad de forma tiene para que ese escenario se le haya presentado. Un esclavo, como está en cortocircuito con la prosperidad, depende de un amo. Y generalmente el mejor amo de la gente que está en cortocircuito con la prosperidad es el ego, el propio ego de las personas. Es el que ata a las personas a, a condiciones de vida miserables. Es el propio ego. Y el propio ego tiene todas las estrategias para poder hacer eso. El ego se encarga de decirle a la persona, tú no tienes la culpa es del lugar donde naciste, la culpa es de ese país que es un platanal, la culpa es del político, la culpa es de mis papás, la culpa es de mi pareja, siempre la culpa la va a tener alguien y generalmente a nosotros nos queda muy bien el escenario en el cual somos las víctimas. Entonces, eso es, o sea, cuando uno detecta personas que, digamos, tienen ese patrón de victimizarse, son personas que tienen mentalidad de esclavos. Vamos a continuar. En el año sabático está prohibido trabajar. Hay que aclarar que literalmente esta mitzvah solamente se puede cumplir en la tierra de Israel. O sea, no es que cualquier persona alegremente necesite tomarse un año sabático. Obviamente, el que tiene la economía para hacerlo, Baruch Hashem, perfecto, lo puede hacer y lo debería hacer. Eso tiene unas implicaciones espirituales muy buenas. De hecho, lo que está pasando en este momento en el mundo, el confinamiento obligado en el que estamos todos, es porque porque no hemos dejado descansar la Tierra, porque no hemos a nivel planeta hecho un año sabático. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema se encarga de obligarnos a dejar a la Tierra en paz, de no trabajarla más, de no seguirla explotando. Pero, digamos, no me quiero desviar. Aquí dice, en el año sabático está prohibido trabajar. En realidad los trabajos en sí sí están permitidos. Lo que no está permitido es caminar la tierra. Es ahí algo muy curioso, o sea, permite todo menos caminar a la tierra. El significado oculto del año sabático es no enfocar la vida en el esfuerzo físico, es trabajar internamente para que de esa manera mejore el fruto de la tierra. Literalmente, el fruto que da la tierra depende únicamente del mérito de su dueño. Aquí pues otra cosa importantísima de esta parasha, que un negocio de o no de, que un negocio tenga prosperidad o no, que tenga ventas o que no tenga ventas, depende del mérito de la persona, no depende ni del producto, ni del mercado, ni de la economía. Todas esas son variables que son abstractas y pues, aunque muchas empresas tratan de medir el riesgo y bajarlo a cero, eh, hay negocios que inexplicablemente venden ahorita con lo del confinamiento. Uno de los mercados que está a punto de empezar a consolidarse es el de las cosas usadas, con poco uso, pero que estén buenas. Eso es algo que se viene con mucha fuerza. Pero va a haber personas a las que les vaya bien con eso y hay personas a las que no les va a ir bien con eso. El fruto de la tierra, y en este caso la tierra es la empresa, el trabajo, el negocio, las inversiones, dependen únicamente del mérito que tenga el dueño. Y es lo mismo el sustento. Lo que la persona gana y la manera como lo gasta depende únicamente de su nivel de alma. Hay personas que pueden ganar 10 millones de pesos, unas fortunas, les puede ir muy bien, pero si ese dinero lo tienen que usar para tratamientos médicos, para medicamentos costosos, para cosas que impliquen dolor y sufrimiento, pues es un dinero que no trae suficiente mérito espiritual, no trae santidad, no es un dinero que sirva para disfrutar en el mundo. Y por esta razón, las consecuencias del confinamiento en muchas personas es la caída del sustento. De acá vemos el porqué de las leyes de Kashrut, por ejemplo.
El Kashrut es un sistema de leyes diseñado para que el pueblo de Israel coma solo aquello que es apto para comer, porque el que está conectado a la Torá tiene la misión de elevar las chispas de luz que contiene la tierra. Entonces aquí vamos hilando cosas, vamos hilando dinero, vamos hilando el aprender a descansar la tierra y entender que el sustento no viene de mi trabajo y ahora le vamos a agregar comer. ¿Cómo es que comer está conectado con mi billetera, con mi cuenta bancaria? Está totalmente conectado, porque comer no es solamente un aspecto para alimentar el cuerpo. Comer no se hace solamente para alimentar la vasija. El hecho de comer implica que el ser humano es la única criatura en este mundo capaz de administrar niveles de alma, de poder hacer que la tierra eleve su nivel. Y que lo que está en el alimento, en la manzana, en el arroz, en la sopa, en lo que sea, eso tiene chispas de luz. O sea, eso no es solamente alimento para uno llenarse. Esas chispas de luz hay que elevarlas y que suban a mundos espirituales. Esa es la conciencia que tiene un cabalista cuando come. La Torá no le prohíbe el consumo de ciertas cosas a todas las personas. O sea, la Torá no está en contra, por ejemplo, que una persona de la calle coma cerdo, pero la persona que sí está en la Torá tiene totalmente prohibido comer cerdo. Las leyes de Kashrut son solo para cierto tipo de almas, así como cierto tipo de trabajos solo lo pueden hacer cierto tipo de personas. O sea, uno no va a poner al portero del edificio a hacer estadística para un producto, porque pues no está capacitado para ese tipo de trabajo. Está capacitado para otro tipo de trabajo. Asimismo, este trabajo, porque o sea, nosotros cuando Hashem nos acerca a la Torah, es como si nos estuviera pasando un contrato de prestación de servicios. ¿Y ese contrato para qué va a ser? Ese contrato va a ser para cumplir unas labores específicas. Y dentro de las cláusulas de ese contrato está, usted no puede elevar ciertas chispas de em, de ciertos animales. Hay animales que todavía no deben ser elevados. En otros capítulos de la Torah vimos que hay cuatro mundos. Entonces está el mundo de Asiá, el mundo de Yetzirah, el mundo de Briah y el más elevado, el mundo de Atzilut. Entonces, hay ciertas chispas de ciertos animales, de ciertos alimentos que no deben ser elevados a Atzilut y otros que sí deben ser elevados. Por eso es que se es tan estricto con el tema alimenticio en el judaísmo y la Kabbalah. No mezclar carne con leche, no comer queso con carne, tener cierto cuidado con el cocinar las verduras, por nada del mundo cerdo, etcétera, etcétera. Es porque esto es un oficio sagrado, no es cualquier cosa. Y uno no come, vuelvo y digo, para satisfacer el hambre, sino con esa intención espiritual. Cambiando un poco de tema, es posible que más adelante retomemos otra de las explicaciones por la que esta paracha es tan cortica, Bejar, es por una simple regla cabalística. Y esta regla es, a menor cantidad de materia, mayor cantidad de luz. La mayor cantidad de luz está en los pequeños detalles. O sea, es como antes una computadora en los años 50, 60 podía ocupar una habitación completa. Hoy en día, un celular inteligente tiene 1000 veces más potencia que una computadora de esa época y una persona lo puede cargar en el bolsillo. O sea, la materia disminuyó, pero la capacidad de transmisión de datos y de procesamiento de datos aumentó brutalmente. Esto también nos da una lección. Cuando entendemos que a menor cantidad de materia hay mayor cantidad de luz, entendamos que es menor cantidad de materia. En un ejemplo práctico, por ejemplo, allá donde las masas van, quiere decir que allá no hay luz. O sea, allá donde está la montonera,
donde van todos como borreguitos, allá donde hay masa, la luz desaparece. Allá no hay que estar. Donde las masas dicen, eso no es tan importante, ahí es donde está la luz. Entonces uno no debe alinearse con el pensamiento de las masas, porque es inmediatamente alinearse con escasez de luz verdadera. No hay luz oculta, no hay nada ahí en ese pensamiento de masas o en esos movimientos de masas. Ahorita, pues digamos, la mayoría de la gente no tiene afinidad con las luces más potentes, las cuales siempre están ocultas. Por eso es más fácil encontrar montones de personas en masa que prefieren echarle la culpa a los políticos de su vida y un grupito muy reducido de personas que dicen, no, pero hay que ver más allá, porque cuántos años llevamos esperando un político bueno y nada, por ahí no es. Pensamiento de masas a nivel empresarial que puede ser, por ejemplo, ahorita que está pasando, que todo el mundo se desbandó a vender lo mismo. Todo el mundo vendiendo gel, todo el mundo vendiendo alcohol, todo el mundo vendiendo caretas, todo el mundo vendiendo cosas de esas. Al punto que ya está saturado el mercado. Prácticamente uno va a la tienda y por la compra de 1000 de pan le regalan una careta. La explicación cabalística de esto es lo que la luz más potente, es que la luz más potente presente en las primeras 36 horas de la creación se escondió, que las primeras 36 horas de la creación es lo que se llamaba el jardín del Edén. O sea, la luz perfecta, perfecta, perfecta duró solo 36 horas antes de que cayéramos de ese estado. Esa luz oculta se llama Oraganus. Ahora, la luz verdadera se encuentra en vasijas que por fuera no brillan. O sea, en la gente más tranquila, en la gente que más quiere pasar desapercibida, en la gente más humilde. Es muchas veces donde uno puede encontrar como más sabiduría. Por el contrario, la vanidad y el egocentrismo, lo que llama la atención, solo tiene brillo externo. Es decir, esas personas que todo el tiempo están buscando brillar externamente, llamar la atención, estarse tomando selfies todo el tiempo, son personas que están dejando escapar la luz verdadera, porque la están solamente dejando en sus capas de aura más externas. Y pueda que sí, haya personas que se vean muy atractivas y tengan miles de fotos y miles de likes, pero al mismo tiempo no tienen capacidad de contener luz verdadera, por eso toda su luz se queda en la superficie. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de no dejar escapar la luz verdadera, porque lo interesante de todo esto es, y cuando se hagan los cursos de árbol de la vida, cuando se hagan los cursos de reencarnación, que ya por ahí tengo el primer módulo ya terminado. El juego es capturar chispas de luz y retenerlas, no dejarlas escapar. Vamos a ver un poquito lo que dice Lari. Entonces, dice acá, vemos que en Shabbat todo tipo de trabajo está prohibido, mientras que en festividades, por festividades Sukkot, Shavuot, en ese tipo de días se permite la preparación de comidas y una serie de cosas, mientras que en el año sabático todo tipo de trabajo está permitido, excepto caminar la tierra. Para poder entender esto, tenemos que primero explicar cuál es el significado de la prohibición de los trabajos en Shabbat. Sabemos que en Shabbat está prohibido contestar llamadas de celular de trabajo, está prohibido trabajar, está prohibido pensar en dinero, es un día netamente de descanso. Dice Lari, tengan siempre presente que la prohibición de los trabajos de Shabbat tiene que ver con la caída de los hijos de Edom. O sea, lo que hablábamos creo que era hace 8 días, que es la primera emanación de Zeirampin, que los hijos de Edom fueron mundos arquetípicos que existieron antes que este mundo físico y que hoy se conocen como mundos del caos. Esos mundos de alguna manera todavía existen. Lo que pasa es que están caídos. Porque ellos, los reyes de Edom, murieron, nosotros debemos elevarlos y revivirlos. Es decir, la única razón por la que existimos en este mundo es para realizar esta corrección. Este mundo, hay que pensar en este mundo como si fuera una industria.
y fabrica planeta Tierra. Y el producto estrella de este mundo es elevación de chispas. O sea, nosotros nos dedicamos a elevar las chispas. Y hay distintos tipos de empleados en este mundo, así como en una empresa puede haber el empleado que trabaja juicioso, que hace sus cosas bien. Así como hay empleados que trabajan en posiciones más altas, hay empleados que trabajan en posiciones más bajas, hay empleados que no trabajan tanto, que van solo a calentar silla, que van es únicamente a reírse con sus compañeros. Yo creo que me doy a entender. Entonces, asimismo, como funciona una empresa, asimismo funciona el mundo y funciona el sistema. Solo el que hace su trabajo cobra su salario. Quien no trabaja espiritualmente para rectificar este mundo equivale a un empleado que no merece salario. A muchas personas hoy, entre comillas, las han echado de su trabajo y lo peor es que no saben ni siquiera por qué las echaron. Habrá gente que dirá, venga, no generalicen, no todo no es igual para todo el mundo, cada caso es diferente, sí, pero hay que ver que en un buen porcentaje de casos, muchas personas a la oficina iban únicamente a hablar mal de los demás y a tomar tinto. Y tras del hecho se llevaban el dinero de la empresa para invertirlo en cosas que no deben invertirlas. Entonces, a la hora de la verdad no es tan injusto lo que está pasando. Tampoco es tan injusto lo que está sucediendo. Sigue el Ari. Y esto es así porque nosotros causamos la copulación entre Seirampin y Nukba, entre los aspectos de emoción y acción. Y a través de nuestras plegarias, pensamientos y buenas acciones, propiciamos que las chispas caídas de los reyes de Edom asciendan en forma de aguas femeninas hacia Malhut, en forma de aguas femeninas. Aquí es donde está el famoso concepto de Nukba. A veces a Malhut se le llama Nukba. Y es por esto, porque cuando se le llama Nukba es ese estado en el cual las aguas femeninas van subiendo hacia el plano de Malhut. Y entonces ya Malhut se llama Nukba. Explicación. Todo lo que tenemos como bienes materiales, miren ustedes dónde están sentados, lo que tienen alrededor, todo eso proviene solamente de dos cosas, o de la agricultura o de la minería. No hay más. O viene de agricultura o viene de minería. Entonces es importante entender que todo lo que tenemos necesita elevación espiritual. Y es aquí donde es tan importante rezar en hebreo, porque persona que dice Baruch Atah inmediatamente hace que las aguas femeninas suban y empiece el proceso de extracción de chispas de este mundo hacia Malhut. Ahora, para despertar las chispas de la luz de la tierra, ya tenemos claro cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ser ni ingenieros, ni arquitectos, ni comerciantes. Nuestro trabajo es elevar chispas. Hay dos formas de elevar chispas. La primera es una muy difícil y la otra no es tan difícil. La primera es ser un sadik. Y sadik ya hay muchos, hubo muchos, y es muy difícil ser sadik. Y nadie se puede autoproclamar sadik. O sea, ser una persona perfecta en su camino espiritual. La otra forma es ser alguien de corazón contento. Un corazón contento no es de quien es feliz solo con satisfacción material y temporal. El verdadero sustento está relacionado con la alegría interior de una persona. Tanto es así que una persona que no tiene el corazón contento, el universo lo ve como un parásito. Y pues a veces uno encuentra en la vida y más por el efecto de las redes sociales, personas que lo único que tienen es quejas y se quejan de todo y critican todo y nada les gusta, nada los apasiona. Hay personas para las cuales todo es malo. Esas personas no tienen el corazón contento y después se preguntan por qué no tienen dinero en la cuenta. Después se preguntan qué pasa si trabajan tanto, si madrugan, si se aguantan 2 horas en el transporte público o se aguantan 3 horas en el vehículo. ¿Por qué no les rinde el dinero? Porque no están cumpliendo con su trabajo. Y no entienden de qué se trata el dinero además. O no entendemos porque todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje.
No es lo mismo un sadik que sabe lo que hace y por ello decide a punta de sacrificio romper su fisicalidad. Es decir, un verdadero sadik a propósito, por ejemplo, decide ser pobre o decide romper su fisicalidad. Se esfuerza más, puede durar muchas más horas rezando, es más piadoso, es más desprendido del mundo material, pero es porque sabe lo que está haciendo. O sea, él tiene claro que hay historias de muchos sabios de la Torá que durante su vida lo único que comían era papa y agua y no tenían nada más para comer. Y con eso estaban perfectos. Ahora, no es lo mismo un ser espiritual de ese nivel a un tipo depresivo que vive encerrado en su casa jodiendo a la familia. No solamente se jode a sí mismo, sino que jode a su familia y vive deprimido. Entonces, la primera pregunta de estos comentarios sería, ¿estás contento de hacer lo que haces? Incluso el camino espiritual tiene que ser para ser contentos, para estar felices. Un camino espiritual para uno estar amargado porque no lo dejan comer cerdo, pues de pronto la persona no está diseñada para este trabajo tan elevado. O de pronto sí y tiene que romper con eso, pero cada persona tiene que empezar a interiorizar que lo que tome como responsabilidad espiritual tiene que hacerlo con alegría, no puede ser como imposición de que lo tengo que hacer porque es así. Ahora, lo más difícil de entender en Kabbalah para muchos es que las personas que pasan hambre no tienen capacidad para elevar las chispas de luz de los alimentos y por eso el universo los priva de alimento. Una persona que diga que cree en Dios tiene que entender que Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo, todo va de acuerdo a su plan. Por lo tanto, todo es perfecto. Por lo tanto, no hay noción de injusticia. Y pues yo no soy quien para ver cada caso particular, porque hay personas que aguantan hambre, porque hay personas que sufren, porque hay personas que pasan unas cosas u otras. Yo solamente soy como una especie de transmisor eh, muy rudimentario y precario, pero lo intento, de lo que está escrito en una sabiduría milenaria y en una sabiduría que excede a cualquier conocimiento humano. Y estamos aprendiendo cómo funciona el sistema. Cuando el sistema decide que hay personas que deben pasar necesidades, tiene que haber una razón, aunque yo no la entienda, con mi entendimiento o con mi forma arbitraria de juzgar el bien y el mal. ¿Está bien? Hay personas que la única rectificación que le pueden dar al mundo es su propio sufrimiento. Esto se entiende muchas veces en ciertas personas que, por ejemplo, en su país estaban atravesando una situación de pobreza, por ejemplo, y dicen, no, yo me voy a ir de este país porque este país no sé qué, si sé más, voy a cambiar de país y en tal país me va a ir bien. Y resulta que llegan a otro país, como pueden, con sufrimiento, como sea, y están igual o peor de lo que estaban en su país. O sea que el problema no era el país. El problema es que la persona no va a escapar del escenario de vida tan fácilmente. No por lo menos si no entiende las leyes del universo. O personas que aparentemente les va bien, pero entonces lo que se ganan se lo tienen que gastar en tratamientos médicos. Es lo mismo que nada, cambiaron dinero por salud. El hambre no se acaba con comida, porque, y eso lo vimos la parasha pasada, que allá donde uno coloca las cosas por afinidad de forma, se convierten en eso. Por eso es que una persona que quiere salud no la puede pedir cuando ya está enfermo. Una persona que quiere salud la tiene que pedir cuando está sano, porque así como plata llama plata, salud llama salud, bienestar llama bienestar. ¿Cuál es nuestro error? Que esperamos a que venga el palo, a que venga el castigo, para ahí sí decir, ay Diosito, por favor, ayúdame, ay Diosito, por favor, dame. Una persona que nace en una situación privilegiada generalmente nunca se cuestiona por qué reencarnó en una familia adinerada con comodidades.
pero una persona que nace en una situación de pobreza sí se está todo el tiempo como cuestionando yo por qué nací pobre. Y eso es crítico en el proceso espiritual de la humanidad, porque aún así la persona tenga dinero, también puede perderlo. Y entonces cuando pierden las cosas que tienen, ahí sí, ay Dios mío, ¿por qué perdí mis cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, en Kabbalah uno siempre se tiene que cuestionar todo y tiene que tratar de ver las causas por las cuales tiene una vida cómoda o una vida incómoda. Porque si uno solamente se cuestiona el mundo, solamente cuando tiene incomodidad, lo que le está diciendo al sistema es, señor sistema, yo solamente voy a aprender si me manda palos, si me manda castigo. Entonces el sistema dice, listo. Entonces le vamos a mandar solo problemas para que a través de los problemas como que se sacude. Dice aquí, en los días de la semana, todo trabajo es permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que en los días de la semana se requiere de nuestro esfuerzo y esto va a ser así hasta la época de la corrección final. El hecho de que haya un día de descanso implica que los otros días no son de descanso. El día, si a mí me dicen que en Shabbat hay que descansar, está implícito que en los días de la semana tengo que trabajar. Dice el Talmud que en los tiempos de la corrección final no va a ser necesario el proceso de transmigración de almas y la propia materia ya lo va a entregar todo. El Talmud llega a decir que incluso las plantas ya van a dar tortas cocinadas, o sea que va a haber árboles con ropa, va a haber árboles con tortas, con lo que la persona quiera. Es una metáfora, pero lo que quiere decir es que en la época de la redención final ya no va a ser necesario el trabajo como lo conocemos hoy. El Zohar y el Midrash dicen que en el Gan Edén las plantas daban comida ya elaborada, o sea que Adán no tenía que trabajar. Adán vivía en un estado de Shabbat perpetuo. Y cuando esto suceda, porque está en el Zohar que va a volver a suceder y en la Torá, esto será por el mérito de haber roto todas las clipot. Cuando todo el proceso de clipot haya terminado, ya no va a ser necesario trabajar. Entonces aquí es donde uno dice, entender la Kabbalah es apreciar el milagro de que, o sea, hay que entender que con solo agua, luz y algo más, existe comida, existe frutas, existe trigo, etcétera. Esa es una de las razones por las cuales uno siempre bendice antes de comer. O sea, cuando yo tengo un pan en la mesa, ese pan tuvo que pasar por todo un círculo virtuoso de trabajo, desde el que lo sembró, el que lo cosechó, el que lo trilló, el que lo refinó, el que lo transportó, lo empacó, le entregó al panadero, el panadero hizo el pan y llegó a mi mesa. O sea, si nosotros tuviéramos que hacer todo lo que hay que hacer para comer carne, seguro no comeríamos carne. Seguro que ninguna persona se atrevería a matar un animal para comer carne. Entonces hay que entender que todo lo que tenemos en la vida obedece a un círculo virtuoso del universo para que llegue a nuestras manos. Y eso es maravilloso, eso es un milagro. Y hay que verlo como un milagro y hay que agradecer ese milagro. No esperarse, como ciertos países, cuando ya no tienen nada, se acordaban de cuando lo tenían todo y lo único que hacían era quejarse. Lo único que hacían era maldecir y echarle la culpa al gobierno de todo. Eso es entender Kabbalah. O sea, cuando uno bendice, uno no bendice por bendecir, uno bendice entendiendo todos estos procesos. Dice otra vez el Ari, no hay nada en este mundo que no derive de los 7 reyes caídos. Cualquier planta de este mundo tiene la esencia de galaxias, o sea, nosotros somos literalmente polvo de estrellas y todos estamos hechos de lo mismo. Ahora, si estos reyes no hubieran muerto y caído, anulándose a sí mismos, y si no hubiera sido que las clipot se formaron por culpa de esta caída, no sería necesario que nosotros purifiquemos nada. Y por ende, al no ser necesario que nosotros purifiquemos nada, no sería necesario que hagamos ningún tipo de trabajo. Pero ahora que estos antiguos reyes cayeron y murieron y requieren de rectificación, el mundo necesita de nuestras plegarias, de nuestras buenas acciones, de nuestras misbot, de nuestros pensamientos, para rectificarse y de esa forma elevar las aguas femeninas.
Y así es respecto a los cuatro mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiyah, los cuales también necesitan ser rectificados para que puedan existir, como existen hoy. Lo mismo es con las almas, puesto que nuestras almas derivan de esos mundos, puesto que todos los residuos gruesos que quedaron en esos mundos, se crearon almas que sean capaces de rectificarlos. O sea, nosotros venimos a ser como recicladores, recicladores del mundo espiritual, básicamente. Nosotros somos almas con afinidad en uno de estos cuatro mundos. Entonces volvemos al cuadrito de los mundos. Mundo de Asiá, que es el más bajo. Mundo de Yetzirah, que es un mundo que es el mundo un poquito más por encima de Asiá. Luego está el mundo de Briah, que es un mundo digamos, ya directamente de creación. Y el mundo más elevado, que es el mundo de Atzilut. Cada persona, y esto se ve muy fácil en una carta astral, cuando reencarna, se ve de qué mundo viene, o su alma con qué afinidad de mundo, con qué mundo tiene afinidad. Y según eso, se sabe qué trabajo vino a cumplir. Ejemplo, las almas que vienen del mundo de Asiá, que es el mundo más bajo, son las que rectifican a través del dolor. O sea, la gente que todo el tiempo está pasando por etapas de dolor es porque su alma tiene afinidad con el mundo de Asiá. ¿Que lo puede cambiar? Sí, sí lo puede cambiar. Pero si no tiene el proceso de espíritu para agregar niveles de alma a su cuerpo, pues eso no va a cambiar. No es una obligación vivir toda la vida sufriendo. Eso puede cambiar en las personas. Los que su alma provienen de Briaj y de Atzilut lo tienen más difícil. O sea, entre más elevado el mundo, más dificultad. ¿Por qué? Porque el trabajo de las personas de Briaj y de Atzilut es rectificar las chispas más conscientes. Por esta razón, el trabajo que la persona hace en los 6 días de la semana es la forma mediante la cual puede cumplir con las misbot. De acá vemos que el Ari dice que el lugar donde la persona tiene que cumplir misbot es en su trabajo. La gente hace todo lo contrario, actúa mal durante la semana. Pero eso sí, el domingo se pone la mejor pinta, va a la iglesia, se da golpes de pecho, se pega su lloradita y se va a la casa a comportarse igual de mal toda la semana. Eso es lo que dicen vulgarmente, a Dios rogando y con el mazo dando. Y esto también tumba un poquito como esa mentira de las iglesias de garaje, de esa gente que quiere vivir de la fe de los demás, de esos que solamente pareciera que su trabajo fuera los domingos y el resto de la semana ¿qué? No, es que es una obligación trabajar, no es una opción, no es optativo, es que es un mandato, trabajar los 6 días de la semana. Una persona que cree que puede vivir de los diezmos de un culto está haciendo un daño espiritual terrible y se lo hace a sí mismo además. Ahora, no importa el trabajo de la persona o a qué se dedique, es ahí donde debe buscar cómo servir al trabajo de rectificación de los mundos del caos. Una persona puede tener el trabajo más humilde, pero si lo hace con esta conciencia, está ayudando a la rectificación del mundo y lo está elevando. Entonces, pues, me perdonan la mala palabra, pero hay que parar con el círculo vicioso de estarla cagando durante toda la semana y compensar con la vida espiritual. Eso equivale a sacar la cabeza y pensar que uno no está embarrado en el barro. Es como si uno estuviera metido en un pozo de lodo y cree que porque sacó la cabeza ya está fuera del pozo. Eso es como mentirse a uno mismo. Y eso es lo que hace la gente que está en el mundo de Asia. La gente que está en el mundo de Asia cree que todo se le va únicamente dándose golpes de pecho los domingos en la iglesia. Los mundos del caos tienen la cúspide de la pirámide en el punto cero. Y esa es la base del mundo corporativo, porque la única forma de ascender es hundiendo a los demás abajo. En el tema corporativo pasa mucho eso.
que la punta de la pirámide es para pocos y en la base hay muchos. Y los que están arriba tienen que empujar hacia abajo a los que están abajo. O sea, ascender sin mirar a quién me cago. En cambio, la pirámide del árbol de la vida es del punto cero hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está conectada al sistema del árbol de la vida no empuja a los demás hacia abajo, sino trata de hacer que todas las personas suban a su lado y que la gente se impulse hacia arriba. O sea, no es yo sé más que los demás, no. Si yo puedo hacer que los demás sepan lo mismo o más que yo, Baruch Hashem. Si yo tengo un negocio y me puedo asociar con alguien en lugar de estar pensando en quebrarlo y en dañarle el negocio para que yo me quede solito trabajando, no. Asociarse, crear redes de trabajo y que a las dos personas o las tres o las cuatro les vaya bien. Pero muchas veces el egoísmo gana. Y pues esa también es la consecuencia de por qué las economías son tan frágiles. Por eso para muchos es inexplicable cómo es que aquí es donde uno dice que el punto no es el dinero, porque hay servicios como WhatsApp, Waze, Facebook, son gratuitos, nadie paga por ellos. Pues pagan en tiempo, porque hay gente que pierde muchas horas al día en eso, pero no les llega la cuenta del recibo del Facebook. Pero sin embargo, Facebook es una empresa que vale miles de millones de dólares. Aquí la lección, ¿cuál es? El dinero no es algo que se gana trabajando. De hecho, la gente que más trabaja es la que menos gana. El mundo necesita nuestro trabajo, pero no es el trabajo el que da el dinero. El dinero llega por afinidad de forma. Y el primer factor que aleja al dinero es el deseo de tener dinero. Cuando una persona hace las cosas solo por el interés del dinero, caput, perdió el juego. El hombre como vasija lo que tiene que hacer es desear dos cosas fundamentales. Debe desear luz, o sea, yo tengo que desear primero tener luz y luego tener poder, pero no poder como los políticos o los empresarios, no. Poder como, no es ese poder para oprimir, mejor dicho, es para poder, para que si yo tengo una idea pueda, para que si a mí se me ocurre un proyecto pueda. Ese es el tipo de poder, poder. En el fondo, por eso la gente que tiene sed de poder le es tan fácil conseguir dinero. En House of Cards, Frank Underwood una vez en uno de sus magistrales monólogos decía que él no podía respetar a una persona que prefiriera tener dinero y no tener poder, porque el político puede tener poder sin tener una sola empresa y tiene el control y el acceso a todo el dinero que quiera. Y por eso la ambición de muchos oportunistas de salir de la nada a querer ocupar cargos públicos y a vivir del Estado, porque implica tener poder. Lo que hay que tener en cuenta, o mejor dicho, hay que tener en cuenta que el dinero que se obtiene con un trabajo yendo en contra de la Torá es una luz que se cosecha y se entrega a los mundos del caos. En ningún momento el trabajo del ser humano es darle luz a los mundos del caos. Uno tiene que tener presente que el dinero que le llegue a la vida es un milagro también. Y el Zohar dice que es un milagro similar a la apertura del Mar Rojo y que ese dinero hay que tratarlo con mucho respeto. Por eso al judío le duele mucho perder su dinero, no porque sean materialistas, sino porque el dinero que ellos tienen lo tienen cumpliendo las leyes de Hashem, cumpliendo la Torah. No es lo mismo que el que pone un negocio fraudulento, monta una banda de atracadores o coloca un expendio de drogas, que es un dinero sucio. El dinero del judío es un dinero puro, es un dinero santo, y por eso a ellos les duele si llegan a tener esa situación, Hasbe Shalom. Ahora, uno tiene que entenderlo de esta forma. Imagínense un pan. Cuando el pan fue hecho y la persona se lo come, todas esas chispas de luz divina o de fuerza divina que están adentro del pan, y cuando una persona se lo come,
todo eso se convierte en parte del cuerpo de esa persona. Un pan, por ejemplo, es el resultado del trabajo de muchas personas, lo que hablábamos hace un momento, transporte, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y si una persona come de ese pan y luego después de comer va y jode a otra persona o va y habla mal de otra persona, esa persona que comió está destruyendo esa cadena virtuosa de la luz y le dio fuerzas a la oscuridad. Entonces, comer no es cualquier cosa. ¿Para qué quiero estar vivo? ¿Para qué quiero alimento? ¿Para ir a hablar mal de los demás? ¿Para enojarme con otras personas? ¿Para enojarme porque no piensan lo mismo que yo? ¿Para indignarme? ¿Para tratar mal a mi familia? ¿Para qué estamos comiendo? La comida es un milagro. Y de hecho, este mundo, si algo ha tenido que combatir, por lo que más ha pasado es por hambrunas. Y ya se ha dicho en otros comentarios que cuando Hashem manda un decreto de hambruna, mejor dicho, cuando hay hambruna en el mundo es porque es algo que es mandado directamente por Hashem y no por sus ángeles. Es cuando más miedo hay que tener, cuando no hay de comer. Está el caso de la gente que les van a llevar mercados de ayudas humanitarias y lo primero que hacen es quejarse, pero no me dieron carne, pero no me dieron pollo, pero no me dieron esto, pero no me dieron lo otro. Hay que tener mucho cuidado porque esta porción nos está enseñando las causas por las cuales peleamos con el dinero y peleamos con el sustento. Este es el secreto de la frase de Proverbios 3, versículo 6. Dice, conocerás a Hashem en todos tus caminos. Ahora, ¿cuáles son los caminos que más caminamos? No me van a decir que espiritualidad porque pues es un ratico y más cuando uno está empezando. Los caminos que más caminamos es los que tienen que ver con el dinero, o sea, los clientes, los socios, los bancos, toda la parte comercial, es los caminos que más caminamos. Sigamos con el Ari. El hombre necesita asistencia desde arriba para poder lograr este trabajo, pero ciertamente de arriba necesita de la ayuda del hombre de la misma forma. Así como nosotros necesitamos de la fuerza divina necesita de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede entonces en los 6 días de la semana? Dice aquí, las 6 sefirot de Zeirampin de Atzilut descienden a un nivel más bajo, llamado Asiyah, y se posan sobre las sefirot del mundo de Asiyah. O sea, como si todas las sefirot de un mundo superior descendieran y llegan a este mundo. Y esta es la razón física por la cual sentimos tanto peso y dolor en nosotros mismos durante los días de la semana. Hasta la atmósfera, es que de hecho nuestra atmósfera no es 100% apta para el ser humano. Si tuviéramos la mitad de atmósfera de la actual, el cuerpo no tendría dolor de espalda. O sea, nuestro dolor de espalda, de cuello, es por la densidad de la atmósfera. Y esa presión y ese estrés que sentimos es por el descenso de toda esa energía. Porque las sefirot de Atzilut se acaban de posar desde el domingo en adelante. Por eso es que los días más difíciles son domingo y lunes. Y esto es para que el hombre coopere con los mundos superiores. Y aquí vienen las partes más importantes. Para que en Shabbat las sefirot de Atzilut se eleven y se lleven la energía que cosecharon de vuelta hacia el mundo de Atzilut. Todo lo que hacemos en la semana, el mundo de Atzilut lo está capturando, lo está cosechando. Llega Shabbat y las sefirot de Atzilut se elevan y se llevan todas esas chispas de luz que elevamos durante los días de la semana. Así como para sacar unas primeras conclusiones. Primera, pocas probabilidades tenemos de ser un sadik. Además porque ya los hubo y ya los hay. Es mejor ser parte de la senda de la alegría de estar vivos, tener el corazón contento y ser conscientes de que tenemos una misión en este mundo. Tenemos que dejar la vida de amargados y debemos dejar de amargarle la vida a los demás. Y esto conecta con la última parte que es Bejucotai. Al comienzo de la porción de Bejucotai empieza diciendo, si es que, o sea,
si es que van a prestar las ordenanzas que les prescribo hoy, o sea, si es que van a hacer caso, van a tener una serie de recompensas. O sea, si van a cumplir los preceptos, van a vivir en paz, van a vivir en paz en la tierra donde habitan, tendrán lluvia en la época, en las épocas correctas, etcétera, etcétera. Pero luego esta porción es pesadísima porque dice, y si no van a hacer caso a lo que dice la Torá, será todo lo contrario. Y entonces en Bejucotai empiezan a haber 7 series de maldiciones sobre la persona que no cumple con la Torá. Y cuando uno lee esas 7 series de maldiciones, conecta mucho con lo que está pasando en este mundo actualmente. Incluso hay una porción de las maldiciones que dice que las personas que no aceptan la Torá van a pasar por hambruna, van a pasar por pestes, van a pasar por enfermedades y pues adivinen en qué estamos. Dice el Ari explica que esto está directamente relacionado a la transmigración de almas. O sea, es el viaje de las almas de vida en vida. No es que, no es que la Torah me esté diciendo literalmente que si yo hago algo voy a tener un premio y si no lo hago voy a tener un castigo. Esto tiene otro nivel de explicación. Y era lo que yo decía al comienzo. Poca gente se cuestiona cuando nace en una familia rica. Cuando la gente nace en pobreza sí se cuestiona. Lo mismo si la familia es un mal entorno, cuando nacen en familias tóxicas. Y no entender esto es la razón por la cual mucha gente llega a estudiar Kabbalah. O sea, no nos vamos a decir mentiras. Nosotros llegamos a estudiar Kabbalah buscando recompensa física. Es decir, en cierto punto, usar o manipular la espiritualidad para obtener fisicalidad. Es más, es la carencia física lo que a muchos, mejor dicho, casi a todos, los empuja a buscar a Dios. Generalmente cuando de sus propias fuerzas o talentos no pudieron obtener riquezas. O sea, cuando la persona de su propio ego, de su propia soberbia, no dio pie con bola en la vida, ahí sí entonces voltean a mirar a Diosito. Y para el amor es lo mismo. Buscan el alma gemela solo desde lo físico y desde el deseo de recibir. Entonces, por ejemplo, hay una persona que busca su alma gemela y quiere estar con alguien y no pasar su vida solo o sola. Bueno, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, hay una mujer adinerada? Pongo este ejemplo, una mujer con dinero llega a Cábala y dicen, Dios mío, dame mi alma gemela. Y resulta que su alma gemela no es un príncipe azul, sino un obrero, una persona muy humilde. Puede pasar, pero la idea de alma gemela para muchos es alguien perfecto, perfecto en todas sus formas. Una cosa es la persona que tienen en su cabeza y otra cosa es la realidad. Volviendo al tema material, malinterpretar esta porción es lo que causa que mucha gente se frustre y reclame a sus maestros por el hecho de, yo ya medité, yo ya recé, yo ya visualicé los nombres de Dios, ahora sí denme mi recompensa. O sea, y lo que esta porción relata es del cómo se obtiene el dominio de la fisicalidad de la espiritualidad. O sea, si la motivación de estar en la espiritualidad es obtener fisicalidad, la fisicalidad toma el mando y se vuelve el jefe y la persona un esclavo. Un ser verdaderamente espiritual es el jefe y lo físico es el esclavo. Entonces, las cosas del mundo físico ya no son lo más importante. Uno empieza de pronto con el deseo de mejorar su situación económica, de mejorar sus finanzas, de tener plenitud. Y a la hora de la verdad, cuando va avanzando y ha tenido el corazón contento y todo lo que hemos hablado, da lo mismo si consigue el dinero o no lo consigue. Es más, muchas veces lo consigue y ya no importa, porque ya no es lo físico lo que lo gobierna. El punto fundamental es cuando vemos personas que esperan o sea, aquí es para analizar esto. El punto fundamental de esta parasha es cuando nosotros vemos personas que esperan a que los resultados ocurran solos. O sea, ya rezaron, que guardaron Shabbat y se quedan quietos esperando que el trabajo espiritual les pague las deudas o les dé una mejor pareja, les consiga dinero, etcétera, etcétera. Lo que la espiritualidad otorga es
entereza intelectual y emocional para luego obtener el mérito, que es el plano de la realidad donde las cosas suceden. Si yo no tengo el mérito, que es entereza intelectual y entereza emocional, no voy a poder bajar niveles de alma, por lo tanto no voy a ver en el mundo material absolutamente nada. En estado de interés emocional, por ejemplo, empieza a otorgar más placer por sí mismo que las cosas físicas. Y la persona descubre que la razón por la que buscaba las cosas físicas era egoísmo. Uno se tiene que preguntar, ¿yo para qué quiero tantas cosas que pido? ¿Las quiero solo para mí? ¿Para yo y mi pellejo? En fin, por eso muchos sabios de la Torah vivieron en mucha pobreza física, pero no les importaba en lo más mínimo. Al contemplar la riqueza espiritual, no había sufrimiento. Esto no quiere decir que la persona no pueda salir de la pobreza. El problema es desear salir de ahí por egoísmo. Yo creo que voy a dejar hasta acá. Yo creo que la mayor lección yo creo que puede ser esta, y es, no, el problema no es salir de la pobreza, es para qué salir de la pobreza. Si quiero salir de la pobreza únicamente para estarme tomando selfies en un yate y decir en Facebook, hola pobres, nunca voy a tener ese estatus, ni nunca lo voy a tener visto en mi vida. Si yo quiero salir de la pobreza para no trabajar, olvídelo. La gente que más dinero tiene es la que más trabaja, la que menos descansa. Si yo quiero salir de la pobreza para compartir, para ayudar a otros, para mostrar un camino, para influenciar y dejar una huella en el mundo, en ese momento es cuando el sistema me responde que sí y se empieza a mover el engranaje del universo para sacarme de la pobreza. Hashem nos dé a todos en esta semana sabiduría, armonía, parnasá, atzlajá, refuah shelema, y les agradezco inmensamente por su paciencia escuchando estos audios. Shalom.